Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia es una palabra que escasea en estos tiempos, es una palabra que lamentablemente muy poca gente puede no solamente reflejar, sino también manifestar, porque cuesta. Y nos agarramos de ciertas citas bíblicas como por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y puede que tenga razón, porque hoy en día no sabemos quién es el que extiende la mano, si realmente está necesitado o quiere aprovecharse de las circunstancias. Vemos gente que está en las calles y que tiene de pronto aparentemente un problema en la pierna, pero después de haber tenido su poco plata en el bolsillo, se lavan la pierna y salen a disfrutar la plata que recibieron por misericordia de muchos. Pero yo creo que la palabra misericordia debe resaltar en estos tiempos y mucho más en lo que profesamos o confesamos que tenemos a Dios en nuestros corazones. Amén. Amén. Ahora, según lo humano, esta palabra misericordia tiene dos componentes, dos palabras compuestas. La primera es miseri y la otra es cordia. Miseri viene de miseria, de pobreza, de escasez, de ruina. Ya sabemos claramente lo que significa la palabra miseria. De ahí sale la palabra miseri, que es la mitad, la primera parte de esta palabra misericordia. Y la segunda parte, que es cordia, interesante esto, deriva del latín cor, que tiene que ver o específicamente señala el corazón del ser humano. Simboliza la esencia de la calidez, amabilidad, conexión emocional entre una persona con otra. No sé si has escuchado términos como esa persona sí es cordial, esa persona sí es amable, esa persona es tratable. Esa persona se le puede decir que es una persona cordial, una persona cordia, una persona que siente en su corazón, que simboliza calidez, nuevamente lo digo, amabilidad, conexión emocional. Yo he predicado acerca de las emociones y las emociones no son malas siempre y cuando las sepamos dominar o manejar. O sea, las emociones se establecieron para nosotros dominarlas, no para que ellas nos dominen a nosotros. Entonces, en esos dos componentes, misericordia, miseri y cordia, se establece el concepto según lo humano. Pero ahora vamos al concepto según lo espiritual. Y tiene que ver, podemos decirlo de esta forma, la misericordia divina, la que viene del cielo, la misericordia de Dios. Es muy diferente la misericordia de Dios a la misericordia que yo puedo mostrar en este mundo. Yo jamás puedo alcanzar el nivel de misericordia de Dios. Y por muy misericordioso que sea Dios, no podemos simplificarnos ni llegar a ese nivel. Ahora, la palabra misericordia, según el contexto bíblico, lenguaje divino del cielo, tiene que ver con la expresión del amor divino. A eso se refiere la palabra misericordia. Expresión del amor divino. Podemos ir a San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito. No dice porque de tal manera vio Dios al hombre que estaba pobre, que estaba escaso. No, porque de tal manera amó. La palabra amor deriva también de lo que es la misericordia. Es muy difícil que una persona tenga misericordia si no tiene amor. El amor empuja, digámoslo de esta forma, la palabra o la esencia de la misericordia. Pero el lenguaje divino, misericordia divina, tiene que ver con compasión. Y aquí entra una palabra que muchas veces a nosotros nos cuesta: fidelidad. Y también entra la palabra perdón de pecado. El perdón de pecado es una esencia muy diferente a la esencia de lo humano. Acá esta palabra no se puede dividir. Según el texto bíblico y según el componente del lenguaje divino, esta palabra misericordia es completa en cuanto a los términos celestiales. Términos humanos puede separarla en misericordia. O sea, una persona cálida, amable, que tiene conexión emocional. ¿Para con quién? Para con el pobre, para con la persona que está miserable, digámoslo de esta forma, o tiene escasez en algunos aspectos de la vida. Entonces, la palabra misericordia, según el lenguaje humano, es diferente según el lenguaje divino. ¿Listo? Amén. Ahora, la expresión divina que tiene que ver compasión, fidelidad, perdón de pecado. Ahora, como lo dije al principio, o sea, ver la magnitud de Dios en comparación, un ejemplo, de pronto podemos ver como el ejemplo como con nuestro Padre,
o ve la magnitud de Dios para con un rey en los tiempos de España cuando reinaba, ve la magnitud de Dios en comparación a los reyes o a los hombres que se han impuesto su autoridad sobre ciertas naciones, entidades, grupos de personas o una sola persona. Hay una gran diferencia. Hay gente que coge el poder para destruir y para buscar su beneficio propio. Dios en su infinita misericordia es grande en poder. Dice la palabra que Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Tres factores que tú y yo, por mucho que intentemos, nunca lo vamos a lograr. Pero aún así, un ser tan supremo que tiene la capacidad para convertir este mundo en ser y volverlo a construir, dice: tengo misericordia. Ahora, Dios no tiene emociones. Él no es almático como nosotros. Entonces, ¿de dónde sale el amor de Dios? Si empezamos de pronto, si tuviéramos la osadía de investigar la fisionomía de Dios, usted no va a encontrar alma ahí. Usted no va a encontrar un corazón latiendo. De pronto la Biblia simplifica corazón o el brazo. Es simplemente para que nosotros entendamos. Pero literalmente Dios no es emocional, Dios no tiene alma. ¿De dónde sale entonces la esencia del amor de Dios? Para que vea usted que el amor de Dios va más allá de un factor emocional, de un factor que late el corazón. Pero quiero profundizar un poco más. Entonces, la esencia de Dios tiene como factor principal misericordia. Ahora, Él es así con nosotros. ¿Así como? Vamos a Génesis 3:6. Dice la palabra: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu. O sea, Dios estaba enojado por las manifestaciones que Caín y Adán y Eva habían hecho, y muchos hombres más. Pero Él aún así dijo: no voy a contender. ¿Qué es contender? Es discutir, es estar en un pleito, es no tener afinidad. Y es muy difícil que Dios encuentre afinidad con nosotros, los seres humanos, empezando porque somos seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, Dios entiende nuestra humanidad. Dios entiende que somos seres humanos. Como lo dijo una vez en una prédica, Dios no espera que un robot ore. Dios espera la oración de un ser humano que tiene corazón y emociones. Amén. Dios no espera la oración de una vaca que se va por instinto. Dios espera la oración de un ser humano. Entonces, lo primero que podemos entender de ese ser tan supremo y tan soberano, tan, Dios mío, difícil de explicar, que tiene compasión, misericordia para con nosotros. Pero lo primero que podemos analizar es que porque nosotros somos seres humanos, ¿sí? Somos seres caídos. ¿De qué? De la creación divina. Y por ende somos imperfectos. No calificamos para que Dios diga: parto mi misericordia y te abrazo. No, al contrario, es la misericordia que Dios tiene para con nosotros que permite que sus brazos se abran para recibirnos a nosotros. Entonces, hermano, no piense que porque eres ser humano Dios te va a echar a un lado. No. No pensemos que porque somos seres humanos no calificamos para entrar a su presencia, para tener conexión con Él. No, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Más adelante le explico ese siempre, si no se me olvida. Pero ese siempre tiene que ver con la determinación de un Cristo que bajó, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Es muy diferente el trato de Dios para con el hombre en el Antiguo Testamento al trato con el hombre en el Nuevo Testamento. Recuerde que usted y yo entramos a un nuevo pacto. Entramos a la esencia de la grandeza de nuestro Padre Celestial manifestada en amor, y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que analizar es que Dios me recibe. Amén. Dios me acepta. Amén. Con mis imperfecciones, con mis defectos. Dios ¿me perdona 50,000 veces? Sí. El pecado no es excusa para nosotros acercarnos a Dios. Mi naturaleza caída no es excusa para yo acercarme a Dios. Al contrario, eso es lo que me debe llevar a acercarme a Dios. Amén. Amén. ¿Hay algún ser humano aquí? Amén.
Le digo hoy, tiene acceso al reino de los cielos. Amén. Amén. No se te olvide. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Deben leerte Lamentaciones, deben leerte este libro para que puedas captar o analizar el por qué Jeremías expresa esta palabra. Hermano, en el contexto bíblico de Lamentaciones, como su nombre lo dice, es un lamento. Usted no se va a lamentar porque le dan 400 mil millones de pesos, ¿o sí? Usted no se va a lamentar porque le dan buenas noticias. La lamentación viene por malas noticias o por manifestaciones humanas que lamentablemente nos deterioran emocionalmente. Aquí Jeremías se está lamentando por la circunstancia que a él le tocó vivir. Si usted se lee este libro completo, hermano, y si usted no llora, bendita sea la gloria de Dios. A veces nosotros ya estamos quejándonos por circunstancias cotidianas, normales de la vida. Pero aquí este profeta Jeremías empieza a lamentarse. Hermano, la expresión del profeta Jeremías no es simbólico, es literal. ¿Sabe por qué? Jeremías experimentó, hermano, una de las catástrofes más grandes, podemos decir, que ha vivido la historia del pueblo de Israel. En las calles se veían los niños muriendo de hambre. Niños, 6 meses, 7 meses, no pasaban de un año. Jeremías tuvo que experimentar esto. Jeremías tuvo que experimentar cuando las mujeres comían el cuerpo de su hijo para autoalimentarse. O sea, no las mataban, sino que ya el cuerpo del niño estaba muerto. Y ellos decían: antes de morirme yo, voy a comerme a mi propio hijo. Por eso aquí Jeremías dice: por la misericordia de Dios. Aún al ver todas esas cosas, Jeremías sigue apelando y revelando la misericordia de Dios. Nosotros pasamos un día sin comer y ya nos estamos quejando. Señor, tú no me amas, soy tu hijo. Usted no ha visto a su hijo morir de hambre. Usted no ha visto asesinar a su hijo. Lamentaciones lo dice de esta forma. Ahora, dice la palabra, vaya conmigo nuevamente al 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Imagínate esa madre. ¿Será que esta palabra podría consolar a esa madre que perdió a su hijo? O a esas madres que perdieron a su hijo. Porque casi siempre, cuando sucedían estas catástrofes en la antigüedad, la que sufrían eran las mujeres. Porque mataban a los niños y también mataban a los esposos. O sea, ellas quedaban totalmente viudas, pero no quedaban ahí, sino que se las llevaban esclavas y allá las violaban. Y empezaban a hacer manifestaciones de orgías con esas mujeres. O sea, era algo catastrófico. Y aquí Jeremías lo dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Señor, ¿por qué no tuviste misericordia cuando iban a estrellar a ese niño contra la pared? Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar la misericordia de Dios? Porque así como vemos que Dios libra, así también podemos ver que Dios manda encarcelar. La palabra dice que Dios da, pero que también quita. Jehová Dios, Jehová quitó. Podemos decir que Dios es misericordioso cuando da, amén. Pero ¿será que nos cuesta decir que Dios es misericordioso cuando me quita? Ay, ay, ay. Somos felices cuando Dios nos da, pero qué dolor tan fuerte nos da en el corazón cuando Dios nos quita. Entonces, la misericordia de Dios, por eso le expliqué, hermano, al principio, la misericordia del hombre es muy diferente a la misericordia divina. Y estamos hablando literalmente de la misericordia divina. Ahora mira lo que dice el verso 23, complementando esta porción bíblica. Nuevas son cada mañana. ¡Wow! Dios no está acumulando: he tenido 257,000 misericordias contigo. No. Dios mañana te ve y dice: voy a tener misericordia de ti. O sea, en pocas palabras, es como un multimillonario que te da dinero todos los días y no se acuerda que te dio dinero ayer, por eso te da dinero hoy. Es como esa persona dadivosa que no mira lo que hizo por ti ayer, más bien se preocupa por lo que va a hacer por ti hoy.
Eso es lo que quiere decir aquí Jeremías. Nuevas son cada mañana. Y no dice tarde ni noche, sino mañana. Entonces, si son nuevas cada mañana, yo no tengo por qué preocuparme por él mañana. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra dada. Yo simplemente tengo que levantarme con mis ojos abiertos. Y el que entiende esta palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana, no se levanta quejando, no se levanta maldiciendo, no se levanta renegando, sino que se levanta dando la gloria y la honra a Dios. Se levanta dándole gracias a Dios porque, Señor, un nuevo día, nueva misericordia. Nuevo día, nuevo milagro. Nuevo día, nueva manifestación tuya para conmigo. San Mateo capítulo 9, versículo 13. Y esta sí tiene que ver con un contexto humano, pero enfocado en la misericordia divina. San Mateo 9, 13. Mira lo que dice. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a quienes, al arrepentimiento. Yo soy uno de ellos, gloria a Dios, aleluya, como dijo el apóstol, de los cuales yo soy el primero. Aquí San Mateo capítulo 9 versículo 13, Jesús le está restregando, digámoslo de esta forma, una manifestación a aquellos que se oponían a la palabra que Jesús decía: tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús vino con una manifestación diferente. El pueblo de Israel esperaba guerra, Jesús vino a traer paz. El pueblo de Israel esperaba un rey que mochara la cabeza, empezando por los romanos. Y Jesús viene a decir: tienes que amar también a tu enemigo. ¿Y quiénes eran los enemigos de Israel? Los romanos. O sea, literalmente diciendo: tienes que amar al César, tienes que amar a el soldado que te mochó la oreja, tienes que amarlo. Aquel que también tienes que amarlo. Y los fariseos no entendían eso. Más bien se fueron a la manifestación de un perdón de pecado. Y por eso Jesús les dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nosotros practiquemos y apliquemos la palabra misericordia. Y nuevamente lo digo, es muy difícil en estos tiempos porque uno no sabe quién se está aprovechando. Oye, tienes la nevera llena de comida y estás repartiendo mercado y vas a buscar mercado. Por favor, ten misericordia de esa fila, de esas madres que no tienen para dar a sus hijos, de esas personas que todavía duermen en la calle o que están cabezones para pagar un arriendo. Tú tienes 4 casas, ¿qué más vas a buscar? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros que estamos bien nos valemos de la necesidad del otro y le quitamos el pan de la misma boca al hambriento. Le quitamos la medicina de las mismas manos al que la necesita. Y a veces nosotros ni la necesitamos, simplemente para mirar y satisfacer nuestros ojos de que tenemos sobreabundancia. De que tenemos, wow, ay, qué felicidad, tengo casa, carro, beca y de todo. No, hermano, eso le estaba diciendo el Señor en esta porción bíblica. Vayan y entiendan y practiquen lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Cuando entendemos la misericordia de Dios, cuando tú entiendes la misericordia de Dios en tu vida, la aceptas y la disfrutas, automáticamente te vuelves misericordioso. Hermano, jamás usted va a dejar de tener misericordia por alguien si ha tenido conexión con el que es misericordioso. Porque eso es algo que se pega. Eso es algo que se establece. Cada vez que tú tienes relación y comunión con Dios, y entre más profunda comunión y relación tengas con Dios, más te vas a parecer a Él. Hay 3 atributos que nosotros no podemos llegar ni a los tobillos: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero tú y yo podemos ser misericordiosos, amén. Tú y yo podemos ser una persona llena de amor. Tú y yo podemos tener compasión. Podemos ser una persona benigna, bondadosa. Podemos tener muchos atributos que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Los fariseos no entendían esto. Esa gente que tenía la varita de autoridad religiosa en ese tiempo no entendían esto. De pronto lo sabían, pero nunca lo habían experimentado. Pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Jesús no había muerto y tampoco había resucitado. Jesús estaba caminando por las calles todavía. Es más, ni lo reconocían como hijo de Dios. Por eso ellos sabían lo que era misericordia, porque ellos se leían la Torá, y la palabra en el Antiguo Testamento dice que Jehová es misericordioso, que por la misericordia ellos se leyeron Lamentaciones y vieron lo que acabamos de leer nosotros, pero no lo podían disfrutar como tú
tú y yo en estos tiempos? ¿Cómo yo disfruto la misericordia? Cuando veo mi pasado, pero veo a Dios sonriendo y diciéndome, tranquilo, yo no veo tu pasado, yo veo tu presente. Dice, Señor, pero es que merezco como 4 azotes por lo que hice ayer. No, cálmate, relájate. Yo me dejé pegar por ti, más bien ven y te abrazo. Cuando uno va a su presencia temblando de pronto diciendo, un castigo merezco, y Dios dice, hijo mío, te perdono. Como aquel hijo pródigo, así. Ellos no experimentaron esto porque ellos nunca, y fueron pocos los fariseos que reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador. Pero si ya tú lo reconociste, si ya tú sabes que Él es misericordioso y que te espera tal cual como eres, espelucado, con ropa fina o con ropa andrajosa, perdón de la expresión, con zapatos o con pies descalzos, con mucha plata o sin plata, con casa o que no tengas casa, Él te espera, automáticamente te empiezas a experimentar ese amor. Y lo que tú quieres es también demostrar ese amor para con otras personas. De gracia recibiste, dar de gracia. En ese entonces Jesús no había muerto y no había resucitado, pero ellos sí sabían lo que era misericordia, lamentablemente no lo podían disfrutar. Por eso es que Jesús le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos se sacrificaban mucho, pero lamentablemente no aplicaban el factor misericordia. Salmo capítulo 103, volvamos nuevamente, y aquí vamos concluyendo. Salmo 103, versículo 8. Entramos en contexto con esta cita bíblica y culminamos. Misericordioso y clemente es Jehová, dice el salmista. Según los estudios lo escribió el Salmo 103 lo escribió David. ¿Y quién más puede hablar de misericordia de Dios con un personaje como David? Misericordia y clemente, misericordioso y clemente es Jehová. Clemente es un nombre, pero la palabra clemencia demanda un cambio de actitud para con lo que tú te mereces, digámoslo de esa forma. O sea, cuando tú ves una persona que cambia de ira a amor para con cierta persona que lo que merece es un castigo, esa persona se mete en la clemencia. Hay muchos que se llaman clementes, pero no manejan eso, pero bueno, gloria a Dios. Para ir terminando, lento para la ira y grande en misericordia. A veces nosotros leemos la Biblia y decimos lento para la ira y grande en misericordia. Es bueno leerlo así, pero imagínense, yo me imagino como de pronto lo estuviera escribiendo el salmista. Lento para la ira y grande en misericordia. Hay una gran diferencia cuando tú lo lees de acuerdo a las expresiones, como si tú lo estuvieses escribiendo, como si ya tú lo hubieses experimentado. Lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! La palabra lento para la ira traduce o nos da a entender a nosotros la ira de Dios viene detrás, muy lejos de la misericordia. Lo primero que tú ves no es la ira de Dios, sino la misericordia de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. A veces nosotros esperamos a Dios como un juguete y Dios viene riendo y dice, yo te entiendo, eres ser humano. Tranquilo, ven para acá, vamos a caminar. ¿Qué le dijo a Jesús? Oh, apóstol Pedro, te di las llaves ayer y ya estás pecando, me traicionaste 3 veces. ¿No le digo así, sí o no? ¿Qué le dijo? Pedro. ¿Lo llamó por qué? Por su nombre. Apóstol, no, es más, el día que Dios te llame apóstol es porque vas para la guerra. El día que Dios te llame pastor es porque vas para la guerra. ¿Tú sabes cómo Dios te llama? Por tu nombre. Y uy, pecador, sinvergüenza, venga para acá. No. Edgar, hijo mío. Señor, que soy pecador. No, cálmate. Edgar. Pecador, Edgar. Pecador, Edgar. Repite conmigo. Edgar. Edgar. Así te llamo. Vamos, camino. Wow. Es muy difícil en estos tiempos. Ahora, metámonos en el patrón de lo que era antes y lo que es ahora. La palabra dice antes, ojo por ojo, mas yo os digo, wow, ¿quién? Jesús, el que vino a cambiar ciertas circunstancias. Anteriormente, el fornicario tenía que ser ¿qué? Apedreado. ¿Y qué dice Jesús ahora? Ni yo te condeno, mujer. ¡Wow! ¡My God!
misericordia. Eso es lo que está diciendo el salmista. O sea, en Jesús se cumplió esta palabra. Señor, tú eres lento para la ira. Imagínate, te voy a... 3 años después, todavía el Señor no ha bajado la mano para pegarte. Eso es lo que dice el salmista. Ahora vamos al segundo fragmento. Lento para la ira y grande en... O sea que Dios para castigarte es así. 4 años pasaron, 5, una eternidad, y todavía no ha bajado la mano para pegarte. Pero dice grande, antes de que la mano bajes, años antes, ya Él te abrazó, ya Él te besó, ya Él te dijo, eres mi hijo, ya Él te dijo, la sangre de Cristo te lavó, ya Él te dijo, te veo como un campeón, te veo como una persona triunfante, te veo como aquel que tú no ves, pero yo lo veo. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Reprensión, castigo, maltrato. Yo soy Dios y... ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que tenemos según el concepto humano. Quizá de pronto muchos tenemos el ejemplo de papá y mamá, que medio, no sé cómo diría la palabra, nos cogíamos un granito de arroz del carterito del arroz que estaba haciendo y ya papá nos pegaba. No sé, así si me diera el cocotazo en la cabeza. ¿Sí o no? Mamá decía uno, ¿pero por qué? ¿Cuál es el miedo? El que no la debe no la teme. No escucho esas expresiones. Pero aún así, yo no la debía, pero temía por si acaso, porque a veces nos pegaban hasta por si acaso. ¿Y por qué me pega? Por lo que va a hacer mañana. Ah, ok, listo, no hay problema. O sea, se adelantaban al castigo. Y tenemos esa mentalidad. Tenemos la mentalidad de pronto, un término Hitler. Tenemos la mentalidad, un término de pronto, que no importa cuánta lágrima está derramando esa persona, le mocho la cabeza porque se lo merece. Pero el salmista quiere cambiarnos ese concepto. Por eso lo repito otra vez. La palabra lento para la ira traduce, la ira de Dios viene muy detrás, pero hermano, échela para la cola de la misericordia. O sea, la misericordia va aquí, la misericordia está aquí, y la ira, lejos. No estoy diciendo que Dios no te castigue, es más, Dios no castiga a nadie. Pastor, Dios no condena a nadie. Pastor, ya está la ley establecida. Que se va para el infierno porque quiere, no porque Dios lo echa, sino que simplemente yo voy para el infierno y se va para el infierno. Dios no es misericordioso, sí. ¿Y dónde se revela la misericordia de Dios? En la cruz del Calvario. O sea, Dios lo que iba a hacer ya lo hizo. Lo que iba a decir ya lo dijo. Ahora nos toca a nosotros disfrutar ¿de qué? De esa misericordia. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No te estoy diciendo que vayas a pecar ahora, por favor. No. Pero aún la palabra dice, y si pecares. O sea, y si ponla. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos seres humanos. ¿Qué dice la palabra? Abogado tenemos. ¿Para con quién? Cuyo nombre es Jesucristo. Amén. ¿Usted está aquí? Si el justo cayere 7 veces. Oye, ¿usted no ha analizado que aún el justo cae también? ¡Au! ¿No se ha dado cuenta que aún el justo cae? Ahora imagínense el que no es justo. Dice la palabra, si el juicio de Dios entra por la casa, ¿qué será de aquellos que no hacen parte de la casa? Pero esto no es porque Dios así lo quiere, es porque ya Él lo estableció así. He puesto delante de ti la vida y la muerte, coge tú, ¿cuál de las dos quieres? Entonces, creería yo que si quiero la ira de Dios, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero si quiero la misericordia, también sé lo que tengo que hacer. Y aún así, voy en pos de la misericordia, me voy a tropezar. Dios dice, te levanto. Aún así, voy en pos de la misericordia, pequé, te perdono. Aún así, voy en pos de la misericordia, tengo ciertos problemas, tranquilo, te ayudo. A eso es lo que se refiere el Salmo aquí, hermano. No esperemos la ira de Dios. Esperemos su misericordia. Amén. Amén. Por esta causa, aún nosotros, hermanos, seguimos en los planes de Dios. Porque si fuera por el dictamen de Dios, según su mente y según su sabiduría, ninguno de nosotros calificamos para que podamos pasar sin la misericordia de Dios en ciertos factores de la vida y en la eternidad. Es su misericordia. Amén. En la tierra como también en el cielo. Porque todo aquel que
que entra en la salvación entra por misericordia, por gracia, no por los ojitos verdes, o porque tengo plata, o porque no tengo plata, o porque soy más miserable del mundo. No, es simplemente por su misericordia. Estas expresiones, hermano, como la que es que yo no califico porque yo soy muy pecador, es que yo le fallo mucho al Señor. Lamentablemente, esas personas no disfrutan de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no la entienden. Hermano, a veces en nuestra cabeza no entra el factor que Dios nos puede perdonar 57.803 puntos suspensivos veces. ¿Por qué? Porque si alguien me la hace la primera, ya la segunda yo no lo perdono. Saquemos el concepto de misericordia humano y metamos el concepto de misericordia divino. Amén. Para que así podamos disfrutar de Dios. Muchos no disfrutaron de Dios, están en el infierno porque no entendieron esta cita bíblica. Porque es que yo soy muy pecador, es que soy muy corrupto, es que yo paso pecando a cada rato. Bendita sea la gloria de Dios. Tú eres el candidato preciso para poder disfrutar de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Dios tiene misericordia tanto del pobre, amén. Y la pregunta, ¿no tiene misericordia del rico? Ya voy concluyendo porque esta parte también es interesante que la recalquemos. A veces decimos, ay, pobrecito, que Dios tenga misericordia de él. ¿Sí o no? Siempre queremos reflejar la misericordia de Dios para lo que nosotros pensamos humanamente necesita la misericordia. Pero ¿qué hay del rico que cree que no tiene nada? ¿Cree que no necesita la misericordia? A veces decimos, ay, el pecador corrupto es que Dios tenga misericordia. Padre, perdónalo para que no sea para el infierno, que se vaya para el cielo así como yo voy también para el cielo. Gloria a Dios. Pero, ¿crees tú que Dios no tiene misericordia también del que vive piadosamente? Sí. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Dígame. Amén. Todo el mundo, hermano. Todo el que pasa por esta tierra, sea pecador o viva piadosamente, disfrutó de la misericordia de Dios. Es una necedad creer que no necesito la misericordia de Dios. Es una necedad creer que yo me lo merezco. Es una necedad creer que es que yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo vigilo demasiado. Es una necedad creer que porque Señor, Padre, mira cómo yo hago los sacrificios, por eso tú tienes que hacerlo. No. Dice la palabra que Job era un hombre piadoso, temeroso ¿de quién? ¿De Dios, sí o no? De Dios. ¿Es por qué lo puso como trofeo? Y vino Satanás y lo zarandeó. Hermano, ¿tú crees que Job se merecía una lepra? ¿Tú crees que Job se merecía que sus hijos murieran? ¿Tú crees que Job se merecía que quedara en las meras tablas? Sin nada, si la Biblia dice que era temeroso de Dios. O sea, y en ese temor, si nos profundizamos de acuerdo al estudio, porque es el primer libro que se escribió de la Biblia, el primero que Génesis, o sea, Job fue primero que Moisés. Job era un personaje que reflejaba a Dios desde que se levantaba hasta que se acostaba, ofrecía sacrificio, alababa a Dios, glorificaba a Dios. Por lo tanto, no le encuentro razón para que Dios tenga misericordia de Job. ¿Y no la necesitó? Sí, Dios lo llevó a una necesidad de misericordia. Todo el mundo, hermano, tanto el que tiene como el que no tiene, como el que peca, como el que vive piadosamente, como el bonito, como el feíto, como el alto, como el bajo, como el que anda a pie descalzo, como el que anda enzapatado, como el que come 3 veces al día, como el que no come nada, necesita la misericordia de Dios. Jesús abrió la puerta de par en par para alcanzar misericordia. Hebreos 4:16. Y aquí viene el término del por qué esta palabra y el por qué tú viniste esta noche, porque Dios te quería dar esta palabra. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Wow. Acerquémonos confiadamente. No quiero profundizar, quiero valorar su tiempo, pero quiero entrar en ese punto, confiadamente. ¿Por qué el apóstol Pablo recalca esta palabra confiadamente? Hubiese dicho acerquémonos al trono de la gracia, pero dice confiadamente. ¿Por qué? Hermano, esta palabra determina el hecho de cómo se vivía antes en cuanto a la relación con Dios. Un día te voy a hablar acerca de las manifestaciones de Dios. Porque se ve como un giro de 180 grados, creo que no 360, sino 180 grados del Antiguo Testamento con el Nuevo. O sea, en el Antiguo Testamento
te encontraban en fornicación y era piedra corrida, hasta tu hijo de 3 meses moría. Pero acá no. Acá eres perdonado, tu hijo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo y toda tu generación también es perdonada. Señor, ¿y qué pasó? ¿Te volviste muy sentimental acá en el Nuevo Testamento? ¿En el Antiguo qué? ¿Qué pasó? ¿Te enamoraste? ¿Qué? No. Si hay un factor importante y se llama Jesucristo. Y por eso aquí el apóstol dice, acerquémonos pues confiadamente, hermano. Antes se acercaban a Dios con temor. ¿Por qué? Porque era un temor, digamos, reverente, y en muchos aspectos otros más, para acercarse a Dios. No sé si usted ha leído la parte donde dice la Biblia que el pueblo dijo, queremos hablar contigo, Dios, ya no queremos escuchar a Moisés, ya Moisés no nos interesa, él es un ser humano igual a nosotros. ¿Acaso no nos puedes hablar a nosotros, Moisés, que tiene los ojos verdes? Yo también puedo escuchar la voz de Dios. Dios dijo, ok, listo, Moisés, dile que se preparen por 3 días y los encuentro en el monte. Dice la palabra que descendió la presencia de Dios en una nube oscura, relámpago y centella. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡No! Aléjate de nosotros, Dios. Moisés, deja y habla tú. Y la palabra dice que Moisés entró confiadamente a esa nube densa y se perdió ahí a hablar con Dios. Desde ese entonces el pueblo le tenía miedo a la presencia de Dios. No quiero explicarte mucho, pero si quieres tener noción de lo que te estoy diciendo, leas el libro de Éxodo y por ende pase por ahí el libro de Levítico y se dará cuenta el por qué esta palabra confiadamente. Porque antes solamente el sumo sacerdote podía entrar y con temor y temblor y con una seguridad por si acaso se moría, con la cabullita lo sacaban del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entraba, no todo el mundo podía tener esa facilidad para acceder a una manifestación sobrenatural como es la presencia de Dios. Pero ahora, dice la palabra que hubo un sumo sacerdote que entró una vez y para siempre a ofrecer un sacrificio, no por uno quiere decir un pueblo, sino por todos los pueblos, por todas las naciones, y ese se llama Jesucristo. El apóstol entendió esto, por eso dice, acércate confiadamente. Y ojo, esto fue escrito a los hebreos, y no solamente a los hebreos, sino a todo el mundo. O sea que yo no soy hebreo, por lo tanto soy perro. No, ya tú no eres perro, tú eres hijo de Dios, por la sangre de Cristo, por la promesa de Abraham, por lo tanto también acércate confiadamente. ¿Se está entendiendo? O sea que todo el mundo puede entrar al trono de la gracia. Y usted me permite bajarle un poquito. Usted no necesita de pastor ni de evangelista. Usted no necesita andar corriendo detrás de ungido. Es como si estuvieras correteando al administrador de la empresa cuando el dueño de la empresa te está esperando. Amén. Lamentablemente muchos pueblos no han entendido esto. Ahí está el ungido, voy para allá, no ungido, quédate tú allá, tú buscaste lo tuyo, tú entraste al trono de la gracia. Sí, yo entré, bueno, ahora voy a entrar yo porque también tengo acceso al trono de la gracia. Por eso es que hay escasez de oración en las casas, hay escasez de oración en los hogares. Y venimos ahora solamente en la iglesia porque el pastor va a predicar y el pastor es el que tiene la unción. Usted también la tiene. No podemos depender de nadie, solamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que de pronto el pastor te dé una palabra como esta para orientarte, o un hermano te ayude, gloria a Dios. No está de más un consejo, pero hermano, conectarte con Dios. Ningún ser humano lo puede hacer más que el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Esto hace parte del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. A veces pensamos que solamente Cristo vino, murió y yo tengo que esperar que venga para llevarme al cielo. No, hermano, hay una cantidad de beneficios cuando yo recibo a Cristo que lamentablemente ni los fariseos pudieron experimentar, que son los que están más cerca de la venida de Cristo. Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ninguno, ni a David, ninguno de esos hombres pudieron experimentar lo que hoy en día yo estoy experimentando y puedo experimentar. Ellos nunca entraron al trono de la gracia. Tú y yo sí podemos entrar. ¿Usted está aquí? Entonces el asunto no es solamente que vamos para el cielo. Hermano, analice, el evangelio es una plenitud, pero primeramente con Dios. Ahora, el asunto está en que la misericordia de Dios para ir al cielo, sí, pero ¿qué pasa mientras estamos en la tierra? ¿Qué vas a hacer tú, Saúl, con esos 200 años más de vida que te quedan? ¿A seguir esperando y que te se hagan barbas largas en una silla? No. Señor, ¿cuánto? 200 años. Voy a experimentar de tu misericordia. Voy a entrar al trono de la gracia cuantas veces sea necesario. Voy a hablar de misericordia cuantas veces sea necesario. Voy a disfrutar de tu misericordia y de tus bendiciones cuantas veces sea necesario. Hay muchos cristianos que están sentados
esperando que suceda. No, ya la misericordia de Dios está. Por lo tanto, yo voy a aplicar la palabra que dice: todo lo que venga en tus manos para hacer algo, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé hasta que no cumpla todo lo que te he dicho. Ay, bendito Dios. Ahora que me dan ganas de predicar. Hoy todos tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia, hermano? Es la presencia de Dios accesible para todo aquel que en Él cree. Lo voy a repetir otra vez. El trono de la gracia es la presencia de Dios accesible para todo aquel que en Él crea. Por lo tanto, tú estás en este lugar, tienes acceso al trono de la gracia. Amén. Esto no es solamente para evangelistas o apóstoles o pastores o misioneros. No. Que de pronto algunos tomen la osadía de entrar, aunque no sea tiempo, y otros toman la osadía de quedarse porque, es que soy muy pecador, es que soy corrupto, es que yo, los ojos no lo puedo detener, es que esto no entre. La única forma para tú dejar el pecado es acercándote a Dios. Nadie puede dejar el pecado si no tiene una relación con Dios. Lo único que te puede volver santo se llama el Santo de Israel. Amén. No hay otra forma. Hermano, no. Estás pecando, no te alejes. Estás pecando, acércate para que puedas dejar de pecar. Amén. Entonces, mientras estamos en la tierra, hay que disfrutar. Hoy todos tenemos acceso al trono de la gracia. Ya culmino. Deja el temor y acércate a Dios. Deja el miedo, acércate a Dios. Perdone la expresión, deja la pena y acércate a Dios. Disculpe que sea un poquito más profundo. Eche la vergüenza a un lado y acércate a Dios. Amén. ¿Cómo? Confiadamente que no te va a castigar, que no te va a condenar, que no te va a rechazar. Al contrario, te va a abrazar y te va a decir: hijo mío, te estuve esperando por mucho tiempo. No lo castigue, más bien busque la vestidura blanca para este niño. No me reprochen lo que él hizo en el pasado, porque de ahora en adelante va a ser una nueva persona. Pónganle anillo, vístanlo bien y traigan un manjar porque creo que tiene hambre. Esa es la misericordia de Dios. Hermano, sin temor, sin duda, sin excusa, sin ningún factor, no dejes que nadie te cierre la puerta que Cristo ya abrió para que tú entres al cielo, para que entres a su presencia, para que entres al trono de la gracia. Por eso hoy Dios te dice: acércate para que alcances misericordia. Acércate para que puedas experimentar el amor de Dios. Acércate al trono de la gracia para que así puedas hallar oportuno socorro para tus necesidades. Dígame amén. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por esta palabra.